El dolor no solo vive en el cuerpo, también se esconde en lo que callamos. En esta primera temporada, Más allá del dolor, abrimos un espacio para comprender, sentir y transformar. Bienvenidos a El Camino del Corazón. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer capítulo del Camino del Corazón, este podcast dedicado a poder hablar, reflexionar, poder generar un espacio de educación también respecto al dolor y cómo se nos manifiesta en la vida y cómo hay distintas aristas sobre el dolor, porque también involucra el placer, estar ahí en contraposición, en diálogo y en el día a día. Así que quiero dar la bienvenida a los otros dos responsables de generar este espacio, a Lau, Lautaro, Lau. Un aplauso. Vamos a poner ahí Tuvimos el aplauso. tiempo. Sí. Y a Zuley. Ahí. Hola. ¡Bravo! También, tío. Al bebé. Oye, eso, pues, chiquillos, ¿cómo están hoy día? Este es nuestro primer capítulo. Hoy día estoy adolorido. Estoy adolorido. Hoy Sí. como muy afín al programa. Estoy al final del programa. No, pero adolorido en buena manera porque estoy conectando con el dolor. De hecho, como en la propuesta del capítulo de hoy, fue reconectarme con un poco las raíces de qué es lo que yo sé sobre el dolor. Bueno, eso lo vamos a hablar hoy día. Mira, vamos a tener que revisar ese dolor de hoy. Oye, pero qué interesante porque estamos como antes hablando de el dolor y que vamos a hablar y todo, y te empieza igual a remover, te empiezas igual a observar, aunque estemos hablando de lo teórico, a observar internamente qué te está pasando a ti con el dolor, y porque también la intención de que estos capítulos sean como una clase encubierta que por ahí decía Lautaro, pero también hablar bastante de nuestras experiencias, de cómo hemos llevado ciertas situaciones o cómo nosotros hemos apoyado en el área terapéutica a personas que están con el dolor. Entonces sí, aunque estábamos hablando un poco desde la pauta, ya te está removiendo internamente y eso es súper interesante. Sí, yo creo que eso, como decís tú, Su, es como lo fundamental de poder transmitir esta humanidad, porque el dolor no está exento a nadie. Todos experimentamos dolor a lo largo de nuestra vida y de alguna manera queremos empatizar, queremos comunicar, queremos educar, pero también queremos observar lo que nos pasa a nosotros como comunicadores de este espacio. Entonces, en algún momento también queremos que las personas se comuniquen con nosotros, nos cuenten sus experiencias, a partir también de lo que nosotros también les comunicamos a ustedes, que se haga un diálogo bonito. Lloremos todos. Círculo de llanto. Círculo de llanto. Tener un diálogo, unos boleros, así que nos ayuden a conectarnos con esta sensación. Oye, qué bueno que hacen eso. Hoy día vamos a comunicar, yo creo, lo que va a ser el como decíamos, como esta clase encubierta, porque vamos a definir qué es el dolor, a hablar sobre esto y a preguntarnos y a cuestionarnos el por qué está ahí también. ¿Para qué nos sirve? Ustedes tienen la definición. El otro día hablábamos en el primer capítulo piloto de las definiciones del dolor. Y yo les decía que yo no estaba completamente de acuerdo. Pero el capítulo de hoy día lo que les decía es que me llevó a reestudiar un poco lo que había estudiado en la universidad sobre el dolor. Y me doy cuenta de que la definición, si bien no está completa, es muy amplia y permite ampliar mucho más. Les leo un poquito cuál es la definición del dolor según esta santa Biblia que nosotros tenemos en la parte del área de la salud, que es el ¿cómo se llama esto? El WHO, el OMS o la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Sí, pues empecemos. Dale. Dale, mamá. Ya. El dolor es una experiencia sensorial y emocional. Hasta ahí estamos claros. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ajá. Sí. Sí. Ya.
Desagradable, asociada con daño tisular real o potencial, o descrita en términos de dicho daño. Se dan cuenta que se destaca la palabra desagradable asociada a un daño tisular real o potencial. Ojo, Sí. ¿no? O descrita en términos de dicho daño. ¿A qué se refiere con eso? ¿A qué les suena a ustedes eso? ¿Con qué conectan con eso? Esa es mi pregunta. Por ejemplo, Zule, ¿a qué te suena esto? Porque está la descripción, pero también está así como la comprensión lectora del asunto. Bueno, lo que se entiende, la primera como impresión y la que se entiende más es que es un dolor físico, como tejido tisular. Pero a mí lo que me llama la atención es la parte que dice como que podría, o sea, se siente un dolor que pudiese tener como una, no sintomatología, sino como un diagnóstico, como que no necesariamente está pasando algo físico, podría pasar, y eso lo relaciono mucho con el tema más emocional. Entonces, esa arista es la que a mí me gusta mucho abordar, básicamente. Bueno, igual ahí habla sobre que es real, O potencial. Claro. Potencial. Claro. entonces ahí también hay que considerar que este estímulo que resulta desagradable en la interpretación, porque hay que decir que esta interpretación es un estímulo que genera una sensación de amenaza, pero también está como la interpretación que le da el sujeto que lo está viviendo, experimentando. Y eso también hay que decir, ¿es una experiencia únicamente objetiva o también tiene que ver con la construcción de realidad que tiene cada individuo a partir de su historia? Como que yo ahí como que haría una introducción del elemento personal e incluso hasta social y cultural. Claro, a mí, claro, de hecho, esa palabra potencial, más que a mí hay dos palabras que me hacen mucho ruido dentro de esta definición, que es la palabra desagradable y la palabra potencial. Claro. Porque, bueno, de hecho nosotros presentamos como el dolor como algo que puede ser desagradable o agradable, ¿verdad? Hay un dolor que posteriormente genera esta descarga de neurotransmisores que son satisfactorios, que de hecho conectan mucho con nuestra serotonina y cosas por el estilo. Veamos el ejemplo Con la dopamina, del ejercicio físico. Claro, como el ejercicio físico, que de alguna forma te da esta sensación de para rico una y que rico después. Sí. O el masaje. Para mí es masaje. Dolor rico es igual a masaje. Claro. Y uno sabe que esa contractura, te sacan la contractura y después viene el relajo. Y eso tiene que ver un poco con la otra palabra, que es potencial. Eso de lo que tú acabas de decir viene un poquito como asociado, pero también me imagino mucho, qué es lo que me hizo pensar en su momento, porque a mí cuando me dijeron, esta definición no ha cambiado en mucho tiempo, de hecho, porque esta definición está desde la época que yo estoy en la universidad, está desde el 2006, esta definición, y no ha cambiado estamos en 2025, ya llevamos 20 años. Y no ha cambiado la definición de dolor. Y ojo que esta parte de la potencialidad también en su momento a mí me hizo decir, las personas alaracas, las personas hipocondríacas, así como me voy a... Y ahora que te estaba escuchando, claro, tiene mucho que ver con la historia de la persona, porque el alaraco no se hace, o el hipocondríaco no nace, sino que muchas veces, claro, se va haciendo en el camino. Y ¿sabes qué? Incluso podríamos como relacionarlo con las heridas, hablando de tu historia, y cuando hay algún incidente o alguien te miró feo o no sé, algo es la punta del iceberg de un acto que está teniendo otra persona o situación que toca una herida súper profunda. Entonces tú dices, bueno, sí, tampoco es para tanto, pero es porque está tocando una historia, una herida, unos traumas. Y que eso es como tú decías la vez pasada, Mauro,
de que el trauma en sí, el dolor no era por el trauma, sino era por cómo no se procesó y se quedó en el cuerpo. Entonces somos seres que estamos con heridas emocionales, espirituales incluso, que no las hemos logrado trabajar, procesar, metabolizar, por decir, o sentirlas. Como mucho del dolor, considero, tiene que ver con incluso no mirar el dolor, no permitirnos sentir el dolor como una de todas las emociones que sentimos. Entonces, eso siento que es un potencial dolor, porque en realidad hay todo un trasfondo de tu ser humano, cuerpo emocional, cuerpo mental, que está transitando por muchas cosas tras bambalinas. Y eso es lo que me impacta sobre el potencial que tiene. Cuando al final como que no tuviera, el dolor necesita como una vía de expresión, siento yo. Y que a veces, como lo que decías tú con respecto al trauma, que más allá del trauma es la interpretación y la posibilidad de haber elaborado lo que sentiste. Al final como que no existe una vía de expresión y queda ahí como encapsulado. Entonces como que finalmente el dolor igual se resiente, igual se vive, pero al no darle una verdad, una explicación, queda potenciado. Y en esta definición que da, que cada vez estoy como, ya, ok, no estoy tan de acuerdo, completamente de acuerdo, porque me genera otras cosas, pero aquí no dice sensorial o emocional, sino que dice sensorial y emocional. Entonces las dos cargas están puestas, la parte fisiológica y la parte psicoemocional también. Pero una pregunta, por ejemplo, nosotros hemos tenido distintos desarrollos, y en cuanto a eso, ustedes, ¿cómo ven el dolor? ¿Cómo lo tratarían de explicar el dolor a un extraterrestre, por ejemplo? ¡Wow! ¡Qué interesante! Depende del extraterrestre. Es un ser de luz, eso tiene. Exacto. Un ser de luz lo va a entender telepáticamente. Así. Pero por ejemplo, es que de hecho nosotros en distintas culturas vemos el dolor como de distinta manera. Por ejemplo, en las culturas orientales, el dolor, la vida es dolorosa. ¿Sí? Y es parte de, no es algo que esté, no es algo que sea parte, sino que es lo que es. Nuestra vida es un transcribir de dolor, pero no lo describe como algo malo tampoco. Claro. ¿Sí? Nosotros inmediatamente asociamos el dolor como algo malo. Desagradable. Y yo creo que se ha dado mucho en esta última etapa, no sé, yo creo que los últimos 100, 200 años, tú que sabes más de historia, Lau, como desde la revolución industrial, siento yo que ha habido como una vorágine de desarrollo como tecnológico, económico, de mucho trabajo, se trabajan muchas horas y las personas cada vez están más desconectadas de lo que sienten. Y hoy en día vivimos en una sociedad extremadamente cansada, donde lo que queremos es como compensarnos con elementos placenteros momentáneos que nunca son suficientes, y dejamos de ver como el trasfondo de lo que nos pasa, y por eso hay tantos trastornos de ansiedad o depresión actualmente, como que se evita en lo que dice la SU de conectarse con lo que experimentamos como doloroso, en lo subjetivo, como en lo personal. Como vivir, no, o sea, en la civilización actual o en la era actual, nos estamos desconectando emocionalmente. De hecho, pasa muchas veces que nosotros transitamos en este ping-pong de creencias en la historia. Pasamos de un momento que es como muy homocentrista, ¿cachai? Como centrado en el ser humano, a después uno que es muy teocentrista, que es muy centrado en la religión, y pasamos este ping-pong constantemente. De hecho, siempre mi profesora de historia en el colegio
me hablaba de eso, de que es un zigzag. Pasamos del Renacimiento a la época, o sea, de la época así como más desarrollada, de la época clásica, después al medioevo, del medioevo al Renacimiento, del Renacimiento a la época victoriana, de la época victoriana a la era moderna, y de la era moderna a lo que estamos viviendo actualmente, que si bien, de hecho en algún momento lo habíamos comentado, estamos cambiando ciertos dioses por otras cosas, pero eso tiene que ver con que, por ejemplo, en la época actual que estaríamos viviendo, es la época de mayor desconexión de lo emocional. En la que la hemos desarrollado y conectado nosotros, es la época de mayor desconexión emocional. Y no solamente por el tema tecnológico, por decirlo así, sino que por el tema de exigencia social, de conexión social. De hecho, nunca más vamos a vivir una pandemia o sea, en nuestra vida vamos a vivir ciertas situaciones, pero una pandemia, nuestra primera pandemia nunca la vamos a volver a vivir, a eso me refiero. Vamos a vivir otras pandemias, pero las vamos a vivir de otra manera, las vamos a sentir de otra No manera. con el impacto que tuvo, con la desconexión de los otros humanos. Y fue súper fuerte emocionalmente, entonces igual te lleva a de forma a tener que protegerte, y eso te puede llevar a desconectarte emocionalmente. Que una de las aristas es el dolor, pero en realidad es una desconexión del sentir en general, o de cualquier sentir que sea desagradable. Sí, yo creo que también ahora que están tocando el tema de la pandemia, no sé, yo creo que a veces muchas personas se aislaron e incluso se generaron mayor cantidad de personas diagnosticadas con trastorno depresivo, ansioso, también de estrés postraumático, porque hubo personas que perdieron a familiares, no tuvieron la oportunidad de honrarlos ni despedirlos. Hay niños, hay una generación completa que nació en pandemia. Hay esta como fórmula de estar en casa con este miedo, esta incertidumbre constante de muerte, ¿sí? Posteriormente hay niños que después pasaron a la adolescencia, que se volvieron más agresivos y más desconectados, con falta de empatía por el otro, Y adultos que en el también, colegio que fueron más y agresivos, que antes no eran tan agresivos. no eran tan agresivos, entonces como que desarrolló como una línea súper como agresiva, violenta ante los demás, más desconectado, más egoísta. Entonces como que ahí uno ve lo que estamos hablando desde el principio. ¿Cuántos elementos dejamos de ver respecto al dolor por centrarnos solamente en este dolor biológico? Fisiológico. Y ahí es como un poquito lo que queremos un poco plantear en esta clase encubierta. Queremos ver cómo este entramado más integral, interdisciplinario, que involucra la biografía de cada ser humano y cómo está insertado en una dimensión familiar, en una dimensión sociocultural. Vamos a tocar en algún momento como el impacto de esta forma patriarcal de hacer sociedad versus la que había antes en su momento, que era más matriarcal en algunas culturas, y la diferencia que se genera ahí con la comunidad, pues el sentido de tribu que se ha ido perdiendo también, creo, y eso también duele. Sí, y el sentido de tribu es algo que para el ser humano es instintivo. De hecho, se está perdiendo ese instinto también, ese de vivir, porque siempre se ha hablado de esta cuestión de... Acá les voy a desmitificar algo, porque el otro día lo estaba hablando con el tío de la Soleil. Estábamos hablando de ese término. Me encanta el tío de la Soleil porque es una persona que filosóficamente es muy rico. Filosóficamente es muy rico el ¿cómo se llama? Es muy nutritivo la conversación.
hablábamos sobre todo el tema de lo que estábamos hablando de la guerra. ¿Te acuerdas, Mauro? Un poquito de lo que hablábamos sobre las guerras que están pasando, todas las cuestiones, ya. ¿cierto? Tremendo. Claro, y todo este tema de la justificación que había de que el más fuerte sobrevive, y yo no estoy de acuerdo. Evolutivamente, ¿tú sabes por qué la sociedad humana ha llegado a ser lo que ha llegado a ser actualmente? Porque su estrategia no es la del más fuerte. Porque, por ejemplo, hay especies que su estrategia ha sido la del más fuerte sobrevive. Por ejemplo, los tiburones o los tigres. Están en peligro de extinción. Nuestra estrategia es siempre proteger al más débil. ¿Por qué? Porque nuestras guaguas no son independientes hasta casi los... Bueno, hay algunos que no son independientes hasta los 80 años, pero no son independientes o autosuficientes hasta como los 11. ¿Cachai? Entonces nuestra... Como los elefantes que se ponen así como alrededor de la guaguita para Exactamente. protegerlo, entonces. Nuestra estrategia como especie ha sido proteger al más débil, siempre. Y darle asistencia. De hecho, neurológicamente nosotros cuando hay una guagua llorando, inmediatamente se nos despierta el cortisol por el estrés, porque tenemos que hacer algo. Sí. ¿Cachai? Entonces, esa cuestión de la teoría del lobo solitario, del más fuerte sobrevive, toda esta cuestión así como de red pill que hay últimamente, es una mentira. Bueno, hay una línea que ahí podemos ver por la línea de evolución de Darwin y posteriormente la que nunca fue como validada o está escondida, la de Lamarck. Ah, pero ojo que, por ejemplo, Darwin no dijo nunca mencionó el tema de el... Bueno, de hecho, si tú lees el libro de Darwin es así. Sí, es muy chiquitito. Es súper chiquitito. Y él nunca dijo que venimos del mono. Primero. Nunca lo mencionó. Tú lees el libro y nunca lo menciona. Y él nunca tampoco mencionó el tema del más fuerte, sino que dice del más adaptado al mal. Sí. ¿Cachai? Y que son líneas de adaptación hacia sus medios. Porque él, por ejemplo, veía esta cuestión de este pajarito, no me acuerdo cómo se llamaba, pero veía que habían 3 primos y cada uno no eran competitivos entre ellos, al contrario, cuidaban mucho y todo el asunto a su especie, pero tenían rasgos diferenciadores, ¿no? Y que los hacían aptos para un medio. ¿Sí? Pero que también se adaptaban a ese medio es que tan fuerte, tanto sobrevivían después. Bueno, ahí hay un tema. El ser humano, como Homo sapiens sapiens, evolucionó muy rápido. O sea, en términos, no solamente neurológicamente hablando, desarrolló una masa encefálica cerebral en muy poco tiempo. Sin embargo, como el sistema más reptiliano, como el de instintivo de defensa, sigue siendo el mismo. Entonces, lo que en algún momento el cavernícola neandertal se defendía de un león porque lo iba a matar o lo necesitaba cazar, esa sensación de estrés, de sobrevivencia, hoy en día sigue siendo el mismo, pero producido por la pérdida de un trabajo o, por ejemplo, no sé, algún otro ejemplo que podamos poner, pero es como el mismo nivel de intensidad. Claro. Que se genera el cortisol, la sensación de sobrevivencia, y por eso también se vuelve como se pueden volver enfermedad, porque a nivel de evolución seguimos sintiendo y pensando como un neandertal, y ahora los elementos como sociales y culturales hacen que sintamos una amenaza tan fuerte frente a ciertas cosas. Y ahí tuvo mucho que ver el dolor en ese sentido. El dolor tiene un rol protagónico en ese sentido. ¿Ustedes cuáles creen que fue el rol principalmente? Nosotros lo sabemos biológicamente, pero ¿cuáles creen que fue el rol a través de la historia del ser humano para ayudarlo en su evolución? En términos como de protección, de defensa. Claro. O sea, como lo que mencionaba el capítulo anterior de Ojo con el Fuego,
que te quema, que sientes dolor para poder prevenir situaciones, ciertas situaciones. Pero sí, es totalmente una defensa. Como dice el Mauro, nos hemos adaptado y evolucionado, pero el sistema límbico sigue como reptiliano. No es reptiliano. Sigue así, entonces hay una arista entre todo esto del bienestar, por decir, que implica que tú te tienes que defender o que tú te tienes que proteger. Entonces, en el fondo, si estamos en constante alerta o en constante sentir de que nos tenemos que defender y todo lo que conlleva en términos de hormonas, de cadenas, de cortisol, ¿cierto? Es que en ese estado constante de defensa, ¿cuándo vas a tener un momento para habitarte, para sentirte, para conectar con el placer o simplemente con el permitirte sentir y pasar al estado del corazón? Porque creo que el punto importante acá de la adaptación tiene que ver con pasar del estado de defensa al estado del ser, del sentir, del corazón, de vibrar desde ese punto súper importante que lleva también a lo que dices tú. Acá no sobrevive el más fuerte, sobrevive nosotros en comunidad porque nos estamos apoyando, como la tribu en el fondo. Sí. Sí, yo creo que al final es un mecanismo de, como también decía Lau, como de adaptación. Necesitamos sobrevivir y perpetuar la especie de alguna manera. Y la manera en que lo hacemos, lamentablemente en la última etapa del ser humano no ha sido capaz la más adecuada o la más orgánica, como decir tú, como ¿por qué dejamos tanto espacio de aquí para arriba, desde la cabeza, racionalizar las cosas, desde poder sentir genuinamente lo que nos pasa en el resto del cuerpo, en el corazón? Por eso un poco el nombre de nuestro podcast, El Camino del Corazón, es como volver a la raíz, volver a nuestro origen. Nuestro cerebro, nuestra parte racional es una parte de lo que nos define como seres humanos, nos sirve para tomar decisiones, para planificar, especialmente como anticiparnos y tomar ciertas decisiones, pero el que se regula a tiempo presente, el que ve lo que está ocurriendo momento a momento, es el corazón. Fíjate, Ahí está la sabiduría y la intuición del corazón cuando hablan de ciertas frases. fíjate que en este estudio del raciocinio de dónde viene el dolor, de la definición de dolor y todo eso, habíamos hablado un poco de que el dolor también también se clasifica, ¿verdad? Nosotros tenemos el dolor crónico, el dolor agudo, el dolor recurrente. ¿Ustedes sabían cuál es el dolor recurrente? No, tío, ¿Y cuál es? tío Lau, dígame. ¿Y cuál es la diferencia entre el dolor recurrente y el dolor crónico? Porque suenan muy Tiene que ver con parecidos. tiene que ver que uno es tan constante que dejas de sentirlo. Sí, ese es el dolor recurrente en definitiva, que es intermitente. O sea, aparece y desaparece, aparece y desaparece. Y básicamente hablamos de duraciones, igual hablamos de duraciones de más de 6 meses. Cualquier dolor que sea entre 3 a 6 meses posterior de la lesión o del daño, se habla de dolor crónico, ¿verdad? Pero hay otra clasificación que es según su origen, y aquí es donde ha cambiado un poquito la cosa, porque antiguamente hablábamos de dolor nociceptivo, neuropático, nociplástico, y ahora actualmente hablamos de dolor psicogénico. Y es ahí donde empezamos a hablar sobre las emociones, sobre que algunas veces no viene el dolor desde el daño y después la sensación, sino que algunas veces viene la sensación y después el daño, porque daño va a haber. Sí, Claro. concuerdo. ¿Sí? Entonces ahí, ¿se acuerdan este típico meme donde aparece un corazón, una persona con un corazón y una cabeza y unas cuerdas de guitarra y se está afinando? Sí.
claro, pues la fina es tan importante, como decía Paco de Lucía, el guitarrista, la derecha como la izquierda, para tocar este instrumento que es el corazón, el dolor, la sensación y las emociones. No solamente la derecha para llevar el mando, que sería el corazón, y la izquierda que afina o que controla las notas, que sería la mente. Sino que es importante estas dos. Y ahora encuentro que la fisiología, la biología en general se ha adaptado a ese conocimiento y ha incluido la parte psicogénica. Sin embargo, todavía hablamos del psicosomático. Claro, con una connotación súper como creativa, casi hipocondríaca, que en realidad en escuelas de salud en Argentina, lo psicosomático es completamente aceptado, no tiene una connotación negativa ni peyorativa. Es como nuestro, que inmediatamente lo relacionamos con una parte como hipocondríaca, como te lo estás causando tú mismo. ¿No? Y también psicosomático, como que alude a la mente. Claro. Y no al sentir. Bueno, definamos qué es psicosomático para algunas personas que no lo entienden. La parte psicosomática tiene que ver con que tiene un origen psicológico, tiene un origen de la mente, y lo mismo que le explicábamos, que del origen de la mente tiene un desarrollo y un daño físico, genera un daño físico. Sin embargo, psicosomático se ha derivado mucho, o se ha ocupado mucho, se ha manoseado mucho ese término para hablar sobre que no se sabe el origen del daño. Entonces, muy idiopático. Claro, entonces, de hecho, se ha transformado mucho en sinónimos esto, siendo que no lo son, entre psicosomático y idiopático. ¿Te das cuenta? Entonces ha sido una... Bueno, idiopático entendiendo que es cuando hay una sintomatología, como, no sé, la fibromialgia, por ejemplo, en que no se sabe por qué... Claro, no hay un origen claro, entonces ahí sería idio. específico definido, y al final la persona que es diagnosticada posteriormente de fibromialgia como que tiene que hacerse un diagnóstico por exclusión de otras patologías, y tiene que ver con una anamnesis donde se cumple como una serie de factores, como multifactorial. Ya, porque hay un trastorno de sueño, hay un trastorno también de dolor a nivel muscular, hay un trastorno de ánimo y el trastorno de memoria. Entonces como que tiene que involucrar muchos elementos como para poder hacer el diagnóstico. Y por eso muchas personas, por esto que estábamos hablando, como todavía está el modelo biomédico tradicional, y no este modelo más bien integral, que involucra la historia, la parte la parte física, la parte social, quedamos como, a veces hasta hay investigaciones que demuestran que hasta 9 años pasa una persona con fibromialgia antes de ser diagnosticada, producto del deambular entre distintos profesionales. Imagínense, cuando hablamos de lo crónico, cuando tú decías, Lau, entre 3 y 6 meses, esa persona estaba experimentando dolor mucho antes y pasó, no sé, 9 años, pongámosle 2, 3 años. Entonces se le cronificó su sintomatología por falta de diagnóstico y falta de tratamiento adecuado. Y eso también es lo que decía la Sue al principio, que a veces este dolor que no es visto o no sentido tiene que tener una vía de expresión, y a veces es el cuerpo. De hecho, ahí hay una... Nosotros estuvimos en un templo Krishna. ¿Krishna? ¿Era? Sí. Nosotros estuvimos en un templo Krishna y nos tocó un Prabhu, que son ¿cómo explicarlo? Los acólitos del templo. Y había un Prabhu en particular que nos tocó a nosotros en el tema de cocina. Era el Govinda, el encargado de la cocina. Y ese tipo era un monje. O sea, era un sabio de estos que no se muestran sabios,
sino que se muestra como que una persona muy sencilla, pero cada palabra que te decía era un aprendizaje y algunas veces, y aparte que tenía una voz de Robocop, que era como que llegaba y te decía, hola, ¿cómo estás? Así como, era como muy... Sí, era muy imponente y era como grave, ¿sí? Entonces, cuando te hablaba era como que todo el mundo se silenciaba y le prestaba atención. Entonces, y él hablaba mucho sobre el Bhagavad Gita, este libro de los Vedas, creo que, y hablaba sobre la carroza. Que la carroza es el cuerpo, el pasajero es el espíritu, el conductor de la carroza es la mente y los caballos y las riendas son las emociones. O sea, la mente son las riendas y los caballos son las emociones. Entonces la mente controla las emociones y lo que están cuidando es que el viaje del espíritu, de este ser delicado, de este ser sutil, sea lo más tranquilamente posible. Pero ¿qué es lo que pasa si es que transitas en un camino constantemente de dolor? El pasajero se va a ver resentido. Un camino que sea empedrado, en donde haya problemas, donde haya lluvias, tormentas y cosas así, el pasajero va a terminar asustadísimo. ¿Cachai? No va a querer volver a viajar nunca más. ¿Cachai? O sea, yo creo que hoy en día... No va a querer reencarnar. ¿Va a querer reencarnar? No, déjenme aquí, por favor. Igual, ¿para qué voy a subirme de nuevo a este Uber? Devuelvan el caballo al establo, claro. Yo creo que también eso habla un poquito de este transitar del ser humano en el tipo de sociedad que vivimos, porque al final estamos tan sobreestimulados y tantas situaciones que se vuelven como amenazantes en el día a día, que al final estamos como loro en el alambre, pues, ¿cachai? Como constantemente como con esta sensación de que va a quedar la cagá. Y nos disponemos a una hipervigilancia, pues, ¿cachai? Y como con un pensamiento medio catastrófico. Entonces cualquier cosa finalmente es interpretado como una amenaza y posible dolor. Y ahí también está la compensación de evitar el dolor, pues, porque también vivimos en una sociedad altamente dolorosa o que te pinta un mundo sumamente como peligroso. No sé, como verla cuando uno ve las noticias, o sea, no sé, no voy a poner nombre para no serle... A menos que nos auspicien, ahí ponemos los auspicios. Ya ahí sí. Sí. Ahí ponemos nombre y de la competencia y lo hacemos bolsa. Lo hacemos bueno. Para que le duela. Para que le duela. Pero al final tú veis los noticiarios y a mí me da una tremenda lata porque el 90% de las noticias son catastróficas, ¿cachai? Portonazo, asalto, guerra. Y dejas de perder un enfoque informativo y además no ponen como noticias buenas, como cosas lindas que suceden entre los seres humanos. ¿Cachai? La cantidad de veces que ayudamos a nuestro prójimo. Claro. ¿Cachai? Entonces como que hay como un sesgo, creo yo. No sé qué opinan ustedes. Es que Me parece. sí, es con lo que más conectamos y lo que más venden en ese sentido, porque igual hay un cierto grado de que se está alimentando ahí también nuestro morbo, y el morbo vende, el morbo genera cosas, genera emociones. O sea, como dicen los humoristas, es mucho más fácil hacer llorar que reír. Entonces, para poder vender es mucho mejor hacer tristeza que risa y esperanza, porque es mucho más difícil generar. Y es mucho más difícil ahora, porque lo mismo que pasa con el dolor, que después de un tiempo nos deja de doler porque los receptores se saturan y hay una neuroprotección para que no sintamos dolor, las emociones también dejan de sentirse y nos insensibilizamos. Entonces cada vez las noticias tendrían que ser un poquito más... ¿cómo se llama esto? Como más morbosas para poder vender más.
Claro, para impactar. Para impactar y para poder vender, porque recordemos que las noticias no están para informar en particular. O sea, No, al revés. Desinformar, yo creo que finalmente es el mecanismo. sin irnos a la parte como de justificación y cosas por el estilo, los canales no están para informar, están para el negocio. Y el negocio necesita hacer plata. Entonces, y los que trabajan de todo ese negocio no se alimentan de la felicidad de los otros, se alimentan del dinero. Y ellos van a producir cosas que les van a producir dinero. O sea, y si ese dinero se alimenta del morbo, perfecto, a ellos les da lo mismo, ahí ya no existe moralidad. ¿Qué dicen ahí ustedes? Porque a partir de lo que estáis planteando, como que al final siento yo que se incentiva una disposición miedosa ante el mundo. Como que el miedo también tiene relación con el dolor. Sí, sabes que el otro día nosotros no vemos noticias, yo no veo noticias. Como lo tradicional de los canales y todo. Entonces fui a donde una tía y la voy a ver al segundo piso de la pieza y se había quedado traspuesta. Pero con la tele prendida, en la tarde, cuando no son matinales, no sé qué son exactamente, qué tipo de programa, pero están mostrando noticias constantemente, el portonazo y todo el asunto. Entonces a mí me impactó porque dije, está como en un estado de, como un poco durmiendo, pero eso igual entra a tu subconsciente, te hace creer una realidad, creer desde la mente que luego tú creas en tu entorno. Entonces yo, tía, no, ponga otra cosa, así como otro canal por último, porque igual hay gente que necesita tener algo prendido para poder dormir. Entonces, eso va alimentando tu centro energético más bajo en desarmonía, y de ahí viene el miedo, que es la escala de las emociones de David Hawkins. Es una de las emociones más bajas, que es la vergüenza, y luego viene el miedo y luego la culpa. Y sentir esas emociones también es un dolor, entonces está como todo mezclado. Y acá viene, ¿cómo vas a poder vivir desde acá, desde el sentir, si se está constantemente activando tu sistema de defensa, tu sistema de miedo? Todo te está diciendo que tienes que tener miedo, o sea, ¿te fijas? Como que tú tienes que tener esa decisión interna de poder salir de esa suscripción. Me gusta verlo así, como que te suscribes a un canal, entonces tú dices, no, es que ya yo no quiero ver este tipo de contenido, me salgo de la suscripción y me suscribo a otro, y siento que es como una decisión súper interna y que cuesta, y por eso es que nosotros ofrecemos las propuestas de trabajar con los aceites esenciales, con esta terapia, para gestionar un poco tus emociones, porque esa emoción constante es la que está alimentando esa realidad. O sea, si tú tienes un miedo constante, obviamente que tu entorno se vuelve así, porque se vuelve un alimento. Y claramente vivir en ese estado de desconexión desde acá, o que nos conectamos un poco, pero luego volvemos, ¿cierto?, a sentir miedo de salir a la calle, de no sé qué, sobre todo los adultos mayores. Está complejo poder vivir acá y poder permitirte sentir incluso esas emociones para liberarla, al igual que el dolor. Es que encuentro que está todo mezclado. O sea, si tú tienes tanto miedo de la guerra, de no sé qué, no vas a querer salir de la casa. Si no sales de tu casa no hay movimiento. Si no hay movimiento, hay todo un proceso que se va desencadenando, en que te lleva a sentir dolor físico, el dolor también de no ver a tus seres queridos, de no tener la vida que estabas teniendo no tan atrás. O sea, antes de la pandemia claramente teníamos niveles de estrés y todo, pero era mucho menos y teníamos más contacto físico. El contacto físico desencadena así como mucho amorcito con tus seres queridos y te permite volver a ti, volver a conectarte contigo. Entonces como que es un conjunto de cosas que se van uniendo para poder abordar finalmente el dolor. Es como que el dolor es la punta del iceberg, pero luego vamos entrando y hay un montón de cosas sociales, familiares, que van afectando en tu mundo emocional, en tu mundo mental, y por consecuencia lo que vas sintiendo físico. Ahí yo creo que, tal como tú dices, como que al final el dolor es la punta del iceberg, pero ahí también es como
cómo se basa desde el miedo, que tú comentabas que es como la frecuencia más baja, y al final el miedo como emoción es una de las básicas, ¿sí? Como que nos ayuda como a sentir una amenaza y poder huir o poder defendernos, pero tiene que ser momentánea. Esta sensación de perpetuación del miedo es lo que genera enfermedades posteriormente. Entonces, ¿cómo explicar? Claro, es un mecanismo que necesitamos tener, es una emoción que necesitamos tener, pero momentáneamente, Claro. por un tema de sobrevivencia, pero posteriormente como que hay que hacer la interpretación, ya pasó la situación de estrés o amenaza y conectémonos con las otras emociones que nos permiten elaborar lo que nos ocurrió. Claro. Eso. Ahora, el único sentimiento que yo creo que debía eliminarse de la faz de la Tierra, así como casi exterminarlo, es la culpa. Hasta el día de hoy, que le he pedido a amigos, pacientes, que si me demuestran cuál es el beneficio de la culpa, les pago $1.000.000. Hasta el día de hoy nadie me ha dicho el beneficio de la culpa. Entonces hicimos un desafío acá en el chat para ver Pero que nos comprueben. Acabamos de tirar un desafío en el chat en el cual que todas las personas que nos estén viendo, ¿de cuánto es el premio? Un millón. El Mauro dijo. Un millón. Un chilión. No, y ahora me despido, ya va a haber alguien así experto, así como... Experto en la culpa. Le va a dar la vuelta. Oye, qué buena. Igual, ya, llevémoslo al otro extremo, pero si bien el dolor en nuestro rasgo evolutivo nos ayudó a evolucionar como personas, nos ayudó a cuidarnos, básicamente a que no muriéramos quemados o fracturados, etcétera. En la actualidad, ¿cuál es el rol que tiene el dolor para nosotros como especie humana? Porque el dolor, nosotros en la actualidad tenemos muchas formas de neutralizar el dolor. A nivel químico farmacéutico. O sea, nosotros No sabría si darle como un significado tan potente. Siento que es una emoción, como algo que sentiste. Lo que pasa es que está constantemente ahí la emoción, que no se está procesando. Entonces, no tiene una mayor importancia que la emoción de la alegría. Porque si le sacamos la connotación de bueno o malo, es solamente una emoción. Entonces, no creo que tenga un gran significado. Pero sí aumenta porque no se siente, no se procesa, no se le da el espacio, siento. Deberíamos verlo como una emoción más o un color más y que se siente y listo y sigamos, ¿cachai? Y ahí tú le puedes dar la vuelta tal vez que te enseñó algo, ¿cierto? Una resignificación. Pero no sé si evolutivamente tenga una importancia, no. Yo no lo veo en este momento, claro. En este momento no lo veo así. No sé, yo creo que el ser humano como que necesita... Yo creo que ahí discrepo. Creo que el dolor, dependiendo de cómo se vea, es un elemento... Ya estamos entendiendo que el dolor involucra muchas emociones o sentimientos. Es como una aglomeración que a veces no se distingue y no se diferencia, entonces queda como un charquicán, ¿cachai? Como mental y emocional. Entonces finalmente genera miedo, genera ansiedad porque uno no entiende de dónde viene, cómo se construye. Pero ahí tomaste como una... Me resonó cuando dijiste el dolor y la contraposición con la alegría. Y me acuerdo, hay un libro muy bueno que fue una reunión que hizo el Dalai Lama con el reverendo Ubuntu, que fue uno de los revolucionarios que generó como la independencia en Sudáfrica, y se hicieron muy amigos y se fueron al Tíbet, se reunieron para conversar, a carretear, a carretear del bueno, así dijeron. Por unos mates. No, ¿qué? Porque elevados en una nube, ¿cachai? Así como...
Y nada, pues empezaron a hablar sobre que la alegría, después terminaron con un libro que se llama Los Caminos de la Alegría, que lo recomiendo mucho. Hablaba sobre la necesidad de experimentar situaciones dolorosas independiente de la cantidad de tiempo, porque después, como decís tú, se resignificaban y generaban un nivel de resiliencia, ¿sí? Y de poder experimentar valorar la alegría. Como que la alegría son momentos en la vida, pero que necesitan espacios de dolor para poder valorarse en contraste. Entonces, no sé, pues miraban, no sé, a un Nelson Mandela, que pasó, ¿cuántos años pasó en la cárcel? Y posteriormente generó una revolución de alegría a la población. Como el síndrome del patito feo, que no importa tus historias, sino que cómo las resignificas. Sí, y yo creo que ahí está, como lo que hablábamos al principio, como de cómo resignificamos amorosamente una experiencia dolorosa. Y eso marca el ser humano, o sea, ¿cuántas veces se ha reunido la población? No sé, es como cuando hay una catástrofe, la cantidad de gente que se reúne para ir a un propósito de salvaguardar y ayudar a otros. Y yo ahí siento que puede tener un sentido de evolución para el ser humano. Nos ayuda a adquirir un grado de conciencia. Como siempre he dicho, como que el ser humano viene a vivir una experiencia que requiere de este espacio para aprender y tener un nuevo nivel de conciencia. Eso no quiere decir que después, en 1000 años más, nos estaremos riendo y decimos, oye, cómo sufríamos con estas cosas. Pero lo que tú dices es como muy genial, porque yo lo estaba viendo desde el punto más como físico, ¿cierto? Como desde la evolución de la especie, pero en términos de conciencia y darle la vuelta al sentir me parece genial, y me parece como que le da una vuelta a la creencia de que la vida es dolorosa, ¿cierto? Como que todo tiene que doler, y que tiene que ser todo con esfuerzo, el trabajo, que son como creencias que se van transmitiendo de generación en generación, y siento que ahora se está dando la vuelta a eso de evolutivamente, como en términos de alma, de espíritu, de conciencia, está cambiando la resignificación. Ya no quedarse pegado como que la vida se tiene que sentir así, dolorosa. Sí, en términos de... O sea, para mí en términos biológicos me pasa que en ese sentido el dolor no ha perdido la misma intención que siempre ha tenido de ser protector. Y de hecho yo creo que de algún momento vamos a volver a una situación, esto lo hablaba el otro día con tengo una amiga que es súper fatalista. Es muy fatalista. Ella dice, ojalá que llegue el fin del mundo, el apocalipsis el día de mañana, yo ahí voy a ser feliz porque voy a estar calentita en el infierno. Así, una cuestión así. Calentita en el infierno. Sí, porque ella es como dice, no sé, es como muy rockera ella, ¿sabes? Así como que... Claro. No es team verano. Es un infierno, sí. No, de hecho me lo decía por el tema del frío, así. Y cáchate que sus palabras me llevaron a cuestionar muchas cosas, porque el tema es que nosotros hemos vivido constantemente apocalipsis y renaceres del mundo, constantemente. O sea, yo me acuerdo en los años, para mí los cambios de los viajes, los cambios de ciudad, los cambios de país, para mí eran un fin de lo que fue mi mundo, y un nuevo mundo que está renaciendo. Me acuerdo que mi primera crisis de cambio de mundo fue justo fue provocada por un tema de esta cuestión de las Torres Gemelas, de este atentado, en que para mucha gente no lo vivió de esa manera, pero me pasó que justo mi madre estaba trabajando en Chile en esa época. Y hubieron ciertas situaciones que cambiaron mi mundo, porque la gente empezó a hablar de distinta manera en ese ámbito, en ese rubro.
¿verdad? Y como yo conectaba mucho con ese rubro, había también una sensación de miedo. Ya volar no era lo mismo. Ya no tenía esa cuestión como de lujo donde te daban el lito con los taponcitos, el cepillo de dientes y la cuestioncita así. No, acá eran los problemas así como ya los temas de seguridad nosotros tenemos, ya los protocolos y ya todas esas cosas como que se fueron de lado y cambió el mundo. Y me acuerdo que también el tema de la universidad, para mí cuando termina mi universidad por temas personales, por temas familiares también, cuando yo me titulo, cuando doy mi tesis y todo los asuntos, también fue un cambio de mundo de todo lo que había vivido hacia atrás. Pasé por un periodo de apocalipsis, ¿cachai? Donde el mundo que era ya no va a volver a ser lo mismo. Evidentemente. Como un antes y un después de tu conciencia tal vez de niño, ¿no? De cada una, o sea, cada etapa se ha cambiado algo en mí. ¿Perfecto? Y en el caso de la pandemia, claro, fue a nivel global y todo eso le pasó, entonces ya es un tema común. Pero por ejemplo, vámonos a lo más pequeño. El 11F, el temblor, el terremoto, fue un tema tan conectado porque la gente cambió desde ese minuto. Cambió la percepción de lo que era un temblor. O sea, se empezó a hablar de Chile como... Se empezó a hacer ese meme del chileno que empezaba a temblar y el tipo estaba con una taza de té, ¿cachai? Mientras todo el mundo se caía y todo así. Y llegaba y con la otra mano sujetaba la tele. Y después así como... Ese meme... No, y haciendo un meme del terremoto para ser los primeros en... Claro, no, y buscaba fotos así como... ¡Ah! Y las carpetas las con la pierna así, como con la pierna sujetando la tele, Ese meme nace del 11F. Desde ahí se empieza a hacer más recurrente o más visto. Pero antes de eso no era así. O no éramos vistos de esa manera. Entonces ese mundo hacia atrás cambió. Claro, cambió el paradigma. Y yo creo que las personas que nosotros vivimos en esta constante apocalipsis, pero hay algo que no cambia en nosotros, que son las sensaciones objetivas. Y el dolor es parte de una de las sensaciones objetivas. Cuando algo te duele es porque te duele. Es porque sí, nadie lo puede cuestionar, porque ahí también hay un tema. Cómo las personas se dan el derecho a poder cuestionar si algo te duele, en cualquier sentido de la palabra. De cómo te pegaste en la mesa, decir, ay, quería la araco, cómo decir, ay, te pegaste en la mesa nomás, y a ti te dolió mucho. O una persona que cuestiona el por qué si se murió tu mascota, tu perruno, tu gatuno, y dice, ya, pues, si ha pasado un año y estáis triste todavía, si era solamente una mascota. Entonces al final, sí. La validación. Y la validación del, mira, qué interesante, del sentir, también parte por uno, porque a veces tú no lo cuentas, no prefieres como evitar que alguien te invalide y te invalidas tú primero. No sé, a mí me pasa que tengo como hipersensibilidad o de regulación sensorial al táctil. Entonces estímulos que no son dolorosos para mí sí son dolorosos, como tanto así, las cosquillas me duelen, así sufro. Entonces el entorno era como que exagerada, que no sé qué, entonces te acostumbras como a no decirlo. Bueno, yo ahora más grande sí lo digo porque he aprendido, pero sí te das cuenta que hay emociones que cómo las vas a sentir si tú ya las estás invalidando, sacarlas al mundo o hacerlas más que en realidad se note que sean sensaciones o emociones válidas y comunes en el entorno, al igual como llorar, por ejemplo. Soy súper buena para llorar en el comercial, así. Entonces recuerdo de chica como que todos viendo la peli, porque cuando chica una tele y todos ahí, y de repente todos mirándome porque yo estaba llorando. Entonces ahí es cuando se va generando esta resguardo de no parecer exagerada, alaraca, extraña, no sé qué, el significado que le quieras dar. Entonces tú mismo no te invalidas, o sea, tú mismo te invalidas.
te guardas ese sentir, o cómo tú experimentas el mundo en el fondo. Pero ahí no te pasa como... ahora que lo estaba ahí comentando, como que me imaginé, me acordé de... Me acordé de guagua, no. Me acordé de las guaguas. Sí, cuando estaba en el útero. Estaba en el útero. Y me pongo así. Estaba medio apretado, pero bueno. De la guagua, que al final, las guaguas al principio, como que cuando tienen un estímulo amenazante, lloran, ¿sí? O manifiestan que necesitan, que tienen hambre o que necesitan contención, y ahí está la mamá que se anticipa a las necesidades de la guagua y sabe perfectamente que esto es porque hay que cambiar pañales o porque quiere un abracito o que quiere comer, pero a veces no ocurre eso, po. O sea, al final, incluso siendo guaguas, bebés, la mamá a veces no tiene los recursos o la conciencia para contener o validar esas necesidades de la guagua, y al final esa guagua queda frustrada en la satisfacción de sus necesidades y se acostumbra a que no va a ocurrir. Y lo que ocurre ahí es algo súper interesante, porque ahí podríamos hablar un día del apego. La guagua, siendo muy chiquitita, empieza a adelantarse y saber las necesidades de la madre. En vez de que fuera al revés, entonces muchas veces se queda quietito, no dice nada, para evitar un conflicto a la mamá. Y tiene que ver con un tema de amor, lo hace por amor. Se caché que lo que tú decías ahí de no nos valían el dolor, porque nosotros no nos valíamos a nosotros mismos, es porque a veces cuando chiquitito no pasó. ¿Cachai? Claro. Oye, y que Interesante. sí, qué interesante también el tema de que, por ejemplo, también la percepción del dolor va a estar distorsionada en cuanto a nuestra historia. Por ejemplo, las personas que crecieron con un padre o sin padre, o con una familia, no me carga decir la palabra tradicional, porque en las familias hace mucho tiempo que esa palabra, eso de tradicional, es asociada a un padre y una madre, hace mucho tiempo que se dejó de lado, pero entiéndese así, porque hay familias que son monoparentales, biparentales, triparentales, Tía parental. imparentales, Abuelo parental. abuelos parentales, o simplemente se distorsiona completamente esa percepción de las sensaciones, y ahí es cuando entra el trabajo. Yo creo que es una buena discusión para un próximo capítulo de cómo nuestra historia altera nuestra percepción. Sí. Me encanta. Anotado. Anotado, check, ¿no? Y anotado en nuestra libreta imaginaria. Sí sabemos. Filipios, no sé si estamos, Lau. Sí. Sí. Bueno, estamos como en los tiempos. Estamos en los tiempos actuales. Nos informan. Sí, nos informan. Mi vejiga me dijo. Patito pre del matinal. ¿Cómo estamos como en los tiempos? Estamos bien en los tiempos. Yo creo que es momento de ir haciendo palabras del cierre. Palabras del cierre implica qué es lo que te deja este capítulo, y ya vamos cerrando. ¿Qué es lo que le deja este capítulo? Eso de, cuéntanos. Patito. Perdón. ¿Ves si me había quedado pensando en el... ¿El patito? Pero el patito fresco. ¡Me pillaste, no! Claro, me quedé con la impresión, esta es mi última impresión. ¡Patito! Esa es. Oye, hartas cosas. Primero, como ¿qué representa el dolor en términos de resignificar? En términos de cómo vives el dolor, cuánto lo valida, y la importancia de trascenderlo como a vivirlo, no rechazarlo, sino que igual a vivirlo, pero desde este estado. Como si fueras una observadora que lo estás sintiendo, pero no dentro de el espacio del dolor y dejándote llevar por todas las emociones. Y creo que por eso en el camino de la búsqueda de conocerte, es conocer tu historia.
como cuando eres guagua. Oye, yo no sé si, bueno, esto se abre en muchos países, no sé si se entiende lo que es guagua. Bebé. Pienso que sí. El bebé. Un bebé. Entonces, sí, el color finalmente tiene el aspecto de... ¿Era una palabra? Claro, ya llevamos un parlamento de 1500 caracteres. Así que Sí. No, mira, tiene el aspecto como evolutivo de la especie, pero tiene el aspecto evolutivo del ser, del alma y de la trascendencia y de darle la vuelta al dolor, y creo que eso es lo que también vamos a ir hablando más aterrizado en los capítulos siguientes, así que me encanta, ya quiero que sigamos con eso y entregando herramientas terapéuticas. Gracias. gracias, Patito. Oye, y Maure, ¿tú con qué te quedas un poco con esta sensación de este capítulo de hoy? Yo creo que han salido tantos, como una sensación muy como enriquecida, como agradecido, porque al final este es un espacio que nos sirve a nosotros como comunicadores para conocernos mejor cuál es como la perspectiva que tiene cada uno, pero también se refleja mucho lo que ha vivido muchas personas, como que al final el concepto de dolor es algo casi como arquetípico, como algo del arquetipo de la sociedad del ser humano, y darle como decía la Su, como esta resignificación, que todos los elementos provechosos que le podemos sacar a partir del dolor y las cosas buenas que también conllevan, de crecimiento, de poder trascender a nivel de conciencia o de adaptación, de aprendizaje, de poder conectarnos de una manera más genuina con un otro respecto a lo que cada uno tiene una experiencia distinta de dolor, aprendamos uno del otro, te valido, somos diferentes, pero también aprendo de ti. Entonces, de reírnos también, hoy día también nos reímos mucho y también queremos como darle como esa connotación como tragicómica, que ayuda, como cuando decía que muchas veces es más fácil hablar de tristeza que de cosas alegres, y al final yo creo que es una combinación, como que al final es bueno ver ese contraste. Así que nada, contento de estar con ustedes, porque de verdad es como un pimponeo constante y hace que la cosa fluya y se nos pase las 3 horas y media. No. Sí. Nosotros solamente vamos a subir 1 horita porque hemos estado 24 horas atrapados acá. Ayuda. Es doloroso. Paren esto, por favor. Claro, que la gente no se hace que después queremos pasar una semana sin ni siquiera hablando. No, nada. De hecho, estamos en países distintos, completamente distintos. Así no tenemos que elegir. No, me encanta el podcast y me encanta verlos, chicos. Es un placer. Oye, un abrazo enorme para ustedes y para las personas que nos están viendo, nos están escuchando también. Un abrazo enorme. Recuerden de dejarnos sus experiencias a través del dolor. Si es que tienen alguna duda, recuerden que nosotros somos profesionales del área de la salud, también les podemos ayudar. No solamente darles nuestra perspectiva y contarles que cada vez estamos creciendo más en este podcast y estamos agregando nuevas herramientas. De hecho, hoy día se dieron cuenta de que cambiamos un poco nuestro escenario. Sí. Claro, tenemos más recursos de una escenografía que si usted sacó, tenemos que nuestro nuevo auspiciador. Nuestro nuevo auspiciador, sí, vamos a ir agregando cositas nuevas y también recursos nuevos para ustedes para que puedan acceder. Ahí poco a poco, semana a semana, vamos a ir mejorando este Kaizen, que es como 1% de mejora al día. Así que un abrazo grande. Y se viene paréntesis, como se está abriendo un poco la temática, pero luego vamos a empezar como a concretar con temas y con herramientas terapéuticas para que puedan irlos aplicando. Que se viene lo mejor. A ver, ya vamos a tener invitados. Yo creo que me gusta esa sensación como a mediano o largo plazo de tener nuestros invitados que también nos hablen sobre ciertos temas en específico para poder compartirlo también. Me gusta, me encanta. Así que, chicos, un abrazo grande, qué rico tenerlo. Un abrazo para ustedes también, que sea una linda semana para todos. Sí, así que ahí nos estamos viendo. Chao, chicos. Chau. Chao, corazón.